Hola grupo, empezamos vídeo, empezamos tema y además de empezar vídeo y tema empezamos también bloque. Hemos acabado el bloque de biología que tenía la asignatura y vamos a comenzar ahora el bloque de geología. Recordad que la asignatura tenía tres bloques, biología, geología y ecología. Ya hemos acabado el primero y que probablemente sea el más largo de los tres y ahora entre estos dos, bueno, pues más o menos son un poquito parecidos de longitud. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Bueno, pues vemos una isla. ¿Qué tiene de especial esta isla? Porque es una isla, como podéis ver en el cuadrito que hay arriba a la derecha, es de reciente formación, se formó en el siglo XX. ¿Eso qué nos indica? Que la Tierra sigue viva como planeta a nivel geológico. Es decir, en su interior suceden cosas y esas cosas a veces pues, nos dan estas sorpresas. El, el nacimiento de una isla es algo que pues, hará miles de millones de años pues, sería algo bastante común, pero en la actualidad pues, es bastante raro. Esta en concreto sucedió en Islandia y ya os explicaré a lo largo de este tema y del que viene que Islandia, bueno, pues es una isla que tiene una actividad volcánica bastante importante, como también actividad sísmica. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Lo primero, el título, estructura y dinámica de la Tierra. Os paso a continuación el esquema donde vamos a ir viendo un poquito cuáles son los apartados. Vale, por aquí aparece el esquema. Bien, básicamente en este tema vamos a tener cuatro apartados, el último de los cuales hará de nexo de unión con el siguiente tema. De hecho, tema 1 y tema 2 van a estar muy enlazados, tan enlazados que se examinarán juntos. No os asustéis porque aunque se examinen juntos no va a ser mucho más largo que un tema normal. Bien, ¿qué es lo que veremos? Bueno, pues como primer apartado, origen del sistema solar y de la Tierra. Como siempre, una breve introducción histórica. Como hablamos de la Tierra, pues introducción histórica de cómo se forma la Tierra. Igual que hicimos en otros temas acerca de cómo se originaba la vida. A continuación, en el segundo apartado, estructura interna de la Tierra. Aquí os va a sonar bastante de lo que ya visteis en su momento en primero de la ESO, es decir, cómo se divide la Tierra en capas. Sí que es verdad que lógicamente lo vamos a complicar un poquito, porque no vamos a ver la simple división. ¿Os acordáis de aquel quesito que teníamos que dibujábamos en la pizarra y que ponía corteza, manto y núcleo? Bueno, pues aquí, además de corteza, manto y núcleo, vamos a ver otra forma de dividirlo. De hecho, si os dais cuenta, está dividido en lo que llamaríamos el modelo geoquímico y el modelo geodinámico. El geoquímico es el que os suena, el de corteza, manto y núcleo, y el geodinámico es el que vamos a ver y que es el que más se utiliza. Y además de ello, vamos a también intentar explicar cómo sabemos es la estructura que tiene la Tierra por dentro si no hemos viajado dentro de la Tierra para poder verlo. Fuera de la ficción, en novelas como Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, pues no, en la vida real eso no ha sucedido. Bien, en el tercer apartado lo que vamos a ver es un estudio del calor interno de la Tierra. Conocemos que la Tierra por dentro está mucho más caliente de lo que está en la superficie y cuáles son un poco esas manifestaciones del calor interno de la Tierra, que en este caso van a ser con movimientos verticales, que ya explicaremos cómo suceden y a qué se deben, y después movimientos horizontales, y en relación a esto pues vamos a hablar de dos grandes teorías, la teoría de la deriva continental enunciada por Alfred Wegener y después la teoría de la expansión del fondo oceánico enunciada por Harries. Y ya terminaremos tema con la teoría actual de la geología, que es la teoría de la tectónica de placas, una teoría globalizadora que coge todo lo anterior y le da una vuelta de tuerca, lo actualiza y es una teoría que hoy sigue plenamente vigente y que da explicación a todos los fenómenos geológicos conocidos. En el tema 2 lo que veríamos sería consecuencias o, no, más que consecuencias, diríamos una interpretación de esa tectónica de placas. Es decir, cómo explica la tectónica de placas, pues la formación de montañas, etcétera, ¿vale? De pliegues, de fallas, todo eso. Y por eso es la decisión de un poco de unir estos dos temas. Bien, bueno, pues abandonamos el esquema y nos vamos ya directamente al apartado 1, que tenemos por aquí. A ver, un segundo, ya lo vemos. Bien, apartado 1, origen del sistema solar y de la Tierra. No confundir, vemos una fecha de 5.000 millones de años de antigüedad y alguno estará pensando, pero ¿no nos han dicho toda la vida 14.500, 15.000 millones de años? A ver,
recordad, o bueno, más que recordad, fijaos, estamos hablando del nacimiento del sistema solar, no del nacimiento del universo. El universo sí que es verdad que tiene una edad estimada de unos 15.000 millones de años y se produce a partir de ese Big Bang, pero aquí no estamos hablando del universo, estamos hablando del sistema solar. El sistema solar dentro del universo es como un grano de arena en una playa, ¿vale? Es decir, es prácticamente nada. Bueno, pues nuestro sistema solar, que está formado por nuestro Sol y por los 8 planetas y otra serie de estructuras que encontramos, tienen una edad estimada de unos 5.000 millones de años. ¿Cómo se forma? Bueno, pues su formación va a ser similar a la de otros sistemas y a la de otras galaxias, es decir, a partir de una nebulosa, en la que básicamente vamos a tener una nube muy fría de polvo cósmico, de algunos gases, sobre todo hidrógeno y helio, que son los gases más abundantes en todo el sistema solar y en todo el universo. Y entonces, en este caso, nuestro sistema solar se va a formar dentro de una gran galaxia, que sería la Vía Láctea, que es una galaxia que tiene forma de espiral, y nosotros estaremos en uno de esos brazos de la espiral, pero en los extremos. ¿Vale? Con lo cual nos ponemos un poco en situación. Tenemos nuestro sistema solar que está dentro de una galaxia, galaxia que a su vez está dentro de un cúmulo de galaxias que a su vez está dentro del universo. ¿Vale? Es decir, que somos prácticamente insignificantes. ¿Cuál es la hipótesis que intenta dar explicación a cómo se forma el sistema solar? Bueno, pues la hipótesis más aceptada hoy día es la hipótesis de la acreción planetesimal. De hecho, lo tenemos aquí en negrita. Bien, como siempre que hablamos de ciencia y de hipótesis, aun resultando cansino, vuelvo a recordar lo de siempre. Es una hipótesis que hoy está aceptada, que mañana viene un nuevo descubrimiento y hace que esta hipótesis se tenga que modificar o directamente eliminar y sustituir por otra. ¿Ok? Pero en estos momentos tendríamos esta siguiente hipótesis. Vale, hace 5.000 millones de años partimos en esta viñeta de aquí de la izquierda. Tenemos esa nebulosa que hemos dicho que está formada de polvo cósmico y de algunos gases, que empieza a contraerse y entonces adquiere una forma de disco, ¿vale? Una forma como de huevo frito, que es la que tenemos aquí. Bien, esta nebulosa que tiene forma de disco empieza a girar y en el centro de ese disco, por efecto de esa gravedad, se van acumulando una gran cantidad de material, en este caso se forma una gran masa de hidrógeno y de helio. Cuando esta masa de hidrógeno y helio adquiere un cierto tamaño, entonces se empiezan a producir una serie de reacciones termonucleares que lo que provocan es la aparición del Sol. Básicamente el Sol es una gran bola donde tenemos hidrógeno y helio y donde se está produciendo un tipo de reacciones nucleares que son las reacciones de fusión nuclear. ¿Vale? En estas reacciones lo que sucede es que un átomo de hidrógeno se une a otro átomo de hidrógeno, forma un átomo de helio y además se libera una cierta cantidad de energía que es, en este caso, pues el calor que genera el Sol. Bien, esa radiación solar que a nosotros nos llega. Bueno, entonces ya tenemos un sistema solar con un protosol, un sol todavía sin definir del todo, que lo tenemos en el centro, y alrededor de ese sol primitivo, ¿vale? Como veis por aquí, tenemos una gran cantidad de material que está girando, que no se separa, es decir, no sale despedido debido a esa fuerza de gravedad que va a tener el Sol y que impide que esos materiales se alejen. Pensad que ahí lo que tenemos es una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque el Sol tiene suficiente gravedad para impedir que los materiales se alejen hacia el espacio exterior, pero no tiene tanta gravedad como para hacer que los materiales choquen contra él. ¿Bien? Bueno, pues entonces tenemos nuestro Sol, tenemos un montón de materiales rocosos, de gases, etcétera, etcétera, que están dando vueltas alrededor del Sol. Y entonces aquí lo que va a suceder es lo que hemos dicho antes de la acreción. Si os dais cuenta, en esta figura de aquí nos coge un trocito y nos lo amplía aquí a la derecha. Vale, voy a intentar explicaros qué es el fenómeno de la acreción. La acreción es un fenómeno según el cual cuando una partícula choca contra otra partícula, lo que va a suceder es que en muchas ocasiones esas partículas, en vez de salir rebotadas, se adhieren. ¿Cuál es el resultado? Una partícula un poco más grande. Sabemos que la gravedad de los cuerpos es directamente proporcional a la masa de los mismos, con lo cual, cuanto más grande es un cuerpo, más gravedad tiene. Cuanto más gravedad,
más fuerza va a ejercer para atraer a objetos. Entonces, la teoría de la acreción lo que nos dice es que como teníamos tanto material girando alrededor del Sol, inevitablemente muchos de esos fragmentos fueron chocando unos contra otros. Lo que sucedió es que muchos de esos fragmentos al chocar se fueron adheriendo y a ese fenómeno se le llama acreción, es decir, el proceso por el cual un fragmento captura a otro fragmento, bien porque ha chocado directamente contra él y su gravedad lo mantiene pegado, o bien porque a lo mejor pasaba por al lado y ya la gravedad era suficientemente grande como para volverlo a atraer. Imaginaos, el ejemplo sería parecido a, imaginaos que cogemos un imán bastante potente y en una mesa ponemos rayaduras de hierro. Imagina que podemos coger un trozo de hierro, lo rayamos y ese polvillo de hierro lo dejamos en la mesa. ¿Qué es lo que pasaría? Conforme fuéramos pasando el imán, ¿qué harían todas esas rayaduras? Pues se despegarían de la mesa e irían pegándose al imán. Bueno, pues aquí en la acreción, cuanto más partículas iba añadiendo o iba absorbiendo, por decirlo de alguna manera, esa partícula primera, aumentaba su gravedad y entonces atraía sucesivamente cada vez más partículas. Con lo cual se fueron formando unos cuantos, ¿cómo lo llamaríamos? Unos cuantos cúmulos que fueron atrayendo muchas de esas partículas. Esos cúmulos fueron creciendo de tamaño y entonces pasó a llamarse o pasaron a llamarse planetesimales. Un planetesimal es como un planeta en crecimiento. En nuestro sistema solar, pues tuvimos 8 grandes planetesimales que siguieron creciendo y originaron los 8 planetas que conocemos hoy día. ¿Significa eso que nuestro sistema solar está libre ya de cualquier fragmento? No, hubo muchos que quedaron sueltos por ahí. De hecho, vamos a ver ahora esta imagen de aquí abajo, donde tendríamos un poco un esquema de nuestro sistema solar, donde veríamos el Sol en el centro y alrededor de él, siguiendo órbitas elípticas, los 8 planetas. Los 8 planetas se van a dividir en dos grupos. Los 4 planetas que se llaman rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que serían los 4 más cercanos al Sol. Y después los 4 llamados gigantes gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entre el Marte y Júpiter, si os dais cuenta, tenemos aquí esta especie de anillo, que es lo que se conoce como el cinturón de asteroides. Ese cinturón de asteroides no es más que un cinturón donde tenemos un montón de asteroides, de fragmentos rocosos que están orbitando alrededor del Sol y que por alguna razón no han llegado a formar un planeta. No se sabe si, hay dos teorías, una quizá a lo mejor está más asentada que la otra. La primera nos dice que puede que fueran un planeta que en un momento determinado sufrió algún impacto, se destrozó y entonces esos fragmentos siguieron orbitando alrededor del Sol. Es decir, que tendríamos 9 planetas y uno de ellos fue destruido, probablemente por el impacto de algún meteorito importante. La otra teoría nos dice que probablemente esos fragmentos rocosos no llegaron a acrecionarse y a formar un planeta porque al tener tan cerca a Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar y que tiene una gravedad muy potente, se piensa que la gravedad de Júpiter pudo interferir e impedir que esos fragmentos se fueran añadiendo unos a otros para formar ese noveno planeta. ¿Ok? Vale, pues entonces el sistema solar se formaría a partir de esa gran nebulosa y poco a poco, por el fenómeno de la acreción, se irían formando los planetesimales que finalmente derivaron en los planetas. ¿Bien? Bueno, pues un poco el apartado 1 sería esto. Con que entendamos el fenómeno de la acreción y entendamos cuáles son los materiales de partida, yo creo que, bueno, pues tampoco es algo que se tenga que memorizar excesivamente porque creo que se puede entender bastante. Bien, dejamos el universo y nos vamos ¿dónde? Pues nos vamos a la Tierra, que es la que realmente nos interesa. La Tierra como planeta la podemos dividir en varios componentes o esferas, se le llaman. No es que sean esferas propiamente dichas, sino que se refiere como pues eso, a varios componentes, a varios apartados, y que serían los siguientes. Tendríamos la atmósfera, la geosfera, la hidrosfera y la biosfera. Cada una de estas esferas, cada uno de estos componentes tiene su propia entidad, pero sí que es verdad que todas ellas están continuamente o completamente
entrelazadas. Y tenemos un intercambio de materia y de energía entre cada una de estas cuatro, que es un poco lo que nos intenta simbolizar la figura esta de aquí de la derecha, ¿vale? Que si os dais cuenta, siempre de cada una de las esferas a otras vamos a tener flechas que las van a interconectar, con lo cual ninguna de las esferas es independiente de las demás. Bien, ¿qué contamos? Bueno, pues de la geosfera, si el universo, perdón, el universo no, si el sistema solar tiene unos 5.000 millones de años, nuestra Tierra tardó en formarse unos 500 millones de años, con lo cual, si a 5.000 le quitamos unos 500, pues nos viene a salir aproximadamente que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Si buscamos en varias fuentes, probablemente en unas vamos a ver 4.500, en otras 4.700, en otras igual 4.300 y en otras igual redondean a 5.000, pero bueno, no nos vamos a pelear. El libro nos da 4.500 millones de años, una cifra válida, nos quedamos con ella. Bien, ¿cómo era la Tierra al principio? La Tierra al principio era una bola fundida. Pensad que en un principio, debido a, bueno, de hecho es lo que va a indicar ahora lo que nos va a contar el apartado. Esa bola se encontraba fundida por lo siguiente. Primero, porque cada vez que ese planetesimal recibía el choque de otro fragmento y este se quedaba unido por acreción, ¿vale? Pues entonces lo que sucedía es que esos impactos generaban calor, ¿vale? Más cosas. Después, además, los propios elementos químicos de la Tierra, muchos de ellos son radiactivos. Y como sabéis, un elemento químico radiactivo lo que hace es emitir radiación para alcanzar la estabilidad. Y esa radiación pues va a generar también un aumento de temperatura. Y todo ello lo que provocó, pues básicamente fue que teníamos un planeta que estaba completamente fundido, formado por elementos de naturaleza química muy diferente unos de otros, y entonces lo que sucedió fue una especie de ordenación. Para entendernos, se produce lo que se denomina un proceso de diferenciación gravitatoria. Cuando nosotros tenemos una masa fundida compuesta de materiales con densidades muy distintos, ¿qué es lo que va a suceder? Que los materiales más densos siempre van a tender a hundirse hacia el fondo y los materiales menos densos van a tender a subir hacia arriba. Esto es como si imaginaos que cogiéramos un vaso y en ese vaso echáramos agua, echáramos arena, echáramos grava y echáramos corcho de este blanco con el que vienen envueltos los electrodomésticos. Si tú coges todo ese mejunje y lo remueves bien fuerte, al principio está todo como mezclado. Pero en cuanto le das un poquito de calma, ¿qué es lo que va a suceder? Que los materiales más densos, la grava se nos va a ir abajo del todo, probablemente arriba de la grava vamos a tener la arena, después tendremos el agua y flotando arriba del todo, pues tendríamos ese corcho blanco. Pues en la Tierra pasó igual. Los elementos químicos más densos como el níquel y el hierro migraron hacia abajo formando el núcleo. Los de los de densidad intermedia pues se quedaron formando lo que conocemos tradicionalmente como el manto y los que tenían un poquito menos de densidad pues formarían la corteza. ¿Vale? Entre los materiales que encontramos en la corteza pues van a abundar pues mucho los silicatos, por ejemplo, el magnesio, que son livianos, aunque sí que es verdad que muchos de estos elementos también los vamos a tener en otras capas. Me explico. Que el níquel y el hierro fueran los más densos no significa que solo haya níquel y solo haya hierro en el núcleo, en la parte más profunda. Quiere decir que la mayoría del níquel y la mayoría del hierro va a estar en el núcleo. Y de la misma manera que elementos como el aluminio, que son muy ligeros, son muy abundantes en la corteza, no quita que probablemente algo de aluminio pueda haber en otras capas de la Tierra. Pero que básicamente fue eso, ¿vale? Una diferenciación gravitatoria que se llama. Vale, segundo componente. Bueno, segundo y tercero, atmósfera e hidrosfera. De esa diferenciación que acabo de comentar, claro, hemos dicho los de más densidad al núcleo, densidad intermedia en el manto, los de algo menos densidad en la corteza. Pero claro, ¿qué pasa con los elementos que eran menos densos todavía? Pues que escaparon del planeta. Y esos elementos menos densos pues van a ser los gases. Esos gases que fueron expulsados al exterior a través de la actividad volcánica, pues formaron la atmósfera, una atmósfera que en un principio estaba muy caliente y después, en un momento determinado, cuando la temperatura fue bajando, pues esa atmósfera se fue condensando, dio lugar a agua líquida y entonces ese agua llovió y formó la hidrosfera.
Esto nos debería de sonar porque es parecido a lo que vimos, bueno, o ya lo comentamos cuando vimos el tema de la sopa primitiva, el caldo primordial y toda esta historia. Ese agua líquida que cayó, pues ¿qué es lo que hizo? Lógicamente rellenó las zonas de la Tierra que estaban más deprimidas, las que estaban como más ahondadas. Una depresión es como una oquedad, ¿vale? Una concavidad. Hoy día este fenómeno sigue sucediendo, mucho menos, pero todavía sucede. Si miráis la foto de la derecha, aquí nos aparece un volcán islandés de nombre impronunciable, Eyjafjallajökull, eso, ¿vale? Eso que pone ahí, leedlo vosotros también. Y entonces, hoy día, cuando un volcán entra en erupción, emite gases. ¿Dónde estaban esos gases? Dentro de la Tierra. Es decir, la Tierra con cada erupción volcánica se desgasifica. Y mientras sigan quedando gases y calor interno en la Tierra, pues cada vez que haya una erupción sucederá lo mismo. Con lo cual, cada erupción volcánica aporta nuevos gases a la atmósfera, entre ellos vapor de agua. ¿Vale? Así que podríamos decir que técnicamente la cantidad de agua en la Tierra se incrementa un poquito en su superficie cada vez que los volcanes entran en erupción. Y ya por último nos iríamos al último apartado, que sería la biosfera. La biosfera va a ser la capa de vida, es decir, el conjunto de los seres vivos que pueblan la Tierra. La Tierra, dentro de nuestro sistema solar, que conozcamos, ¿vale? Siempre con esas comillas, es el planeta que alberga vida o que alberga más cantidad de vida. Ya tenemos pruebas de que Marte pues probablemente la hubiera en el pasado, no sabemos si la sigue habiendo hoy día, aunque fuera a nivel microscópico, pero bueno, la Tierra tiene unas características que no tienen otros planetas y es que está a una distancia respecto al Sol que la hace idónea para que tengamos agua en 3 estados. ¿De acuerdo? Los planetas que están más cerca del Sol van a tener agua en estado líquido y gaseoso, pero no en estado sólido, en estado de hielo, mientras que si nos vamos a planetas más alejados del Sol que la Tierra, pues a lo mejor podemos tener agua en estado hielo, pero no en estado ni líquido ni gas. La nuestra es la única, en principio, que conozcamos que tiene agua en esos 3 estados del sistema solar. De otros sistemas solares ya ni hablamos porque eso nos pilla bastante más lejos. Entonces, eso propició que apareciera la vida en la Tierra. Eso lo hemos visto ya en el tema de antes. Y esa vida en la Tierra, y es lo que nos indica aquí, esa actividad biológica también ha influido en la Tierra. Es decir, la Tierra como planeta se ha visto influida por la presencia de vida en ese planeta. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la aparición de los primeros seres fotosintéticos provocó la oxigenación de la atmósfera. Recordad que la vida comienza en el mar, allí aparecen en un momento dado los primeros fotosintéticos, los cuales pues, comienzan a generar oxígeno, producto de su metabolismo, y ese oxígeno lo que hace es oxidar todos los materiales que hay bajo el agua. Cuando se supone que todos los materiales que hay bajo el agua se han oxidado, para lo cual habrán hecho falta varios miles de millones de años, lo que va a suceder es que ese oxígeno que ya el agua no puede acumular más, entonces sale a la atmósfera. Claro, cuando el oxígeno sale del mar a la superficie terrestre, se encuentra con un medio que está completamente reducido, es decir, un medio que no tiene nada de oxígeno, con lo cual le toca oxidar toda la superficie terrestre. Y una vez que ya ha oxidado todos los materiales de la superficie terrestre, todas las rocas, etcétera, etcétera, entonces ya comienza a acumularse en la atmósfera. Y esta acumulación de oxígeno en la atmósfera terrestre es la que permite que se forme el ozono, que se frenen las radiaciones ultravioleta y que entonces pueda mínimamente aparecer vida fuera del agua. ¿Vale? Con lo cual la propia vida es la que favorece que otra vida se pueda formar y se pueda adaptar. Después, esa actividad biológica también ha sido la causante de la formación de los suelos, no del suelo que nosotros pisamos, sino suelo entendido como una superficie rocosa que ha sido alterada por la actividad de los seres vivos y que pues ahora tiene la facilidad de sostener el crecimiento de las plantas, ¿vale? Es decir, que hay una materia orgánica acumulada, que las raíces se pueden enganchar perfectamente, que podemos tener macrofauna y microfauna viviendo de manera subterránea en el suelo, como las lombrices, insectos, como los topos, ¿vale? ¿Os acordáis del chiste del topo? Y después, ¿qué más cosas? Bueno, pues también es verdad que incluso la propia actividad biológica ha podido crear incluso rocas. Y diréis, bueno, ¿y cómo un ser vivo puede crear rocas? Bueno, pues hay un tipo de rocas que son las rocas calizas, que a nosotros nos suenan mucho porque en nuestra zona hay para aburrir, que se han podido formar a partir de la precipitación de carbonatos, por ejemplo, en los arrecifes de coral,
o por la acumulación de conchas o de esqueletos de organismos normalmente marinos que están formados por ese carbonato cálcico. ¿Vale? Con lo cual, habríamos visto las 4 fases de la Tierra: atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, y hemos visto que todas al final están interconectadas. ¿Bien? Bueno, pues con esto dejamos el apartado 1, un poco a modo de introducción, y ya en el próximo vídeo empezaremos con el apartado 2, donde veremos la estructura interna de la Tierra, cómo está hecha la Tierra por dentro, cómo está estructurada y cómo sabemos que está estructurada de esa manera. ¿Vale? Bueno, pues a ver si desconectamos por aquí. Bien, y nos vemos el próximo día. Hasta luego.